Mi nombre es Oscar Buitrago, para los que no me conocen. Soy uno de los técnicos de acá de Sócrates Valencia, categoría 2002, este año con sus 17 para los nuevos. A ver, me quiero quedar con esta frase, me molesta estar acá arriba. Los sueños son la meta, la imaginación el transporte y la realidad el punto de partida. A veces nos quedamos en soñar, solamente estamos ahí soñando, sí, yo quiero ser, yo quiero lograr, yo quiero tener, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo arrancamos para eso? Muchas veces, queremos hacer algo y estamos parados o sentados en el mismo lugar, y a mí me pasaba eso, Yo hace 6 años atrás estaba en una clínica haciendo turnos largos, 24, 12, 18, soy enfermero, y siempre quise tener que ver con el fútbol. Arrancar es difícil, y les aseguro, cambiar para querer ser algo es difícil, pero se siente muy rico y se siente una satisfacción más adelante cuando usted logra hacerlo y decir, hombre, si me hubiese quedado en esa clínica, estuviese hoy, ¿qué? Estuviese allá mismo, metido, frustrado, aburrido. Hoy en día no, hoy estoy contento y gano menos, les voy a ser sincero, gano menos, pero vivo más feliz y más tranquilo, porque en ese momento para mí el dinero no es una prioridad. Para mí, ¿qué es? Sentirme bien y hacer lo que me gusta. El dinero llegará solo, pero estoy en ese camino. Entonces, no se queden en sueños, y eso quiero que lo transmitan a sus hijos, a sus nietos, que ellos tienen sueños, todos quieren ser futbolistas profesionales, pero no se pueden quedar ahí, hay que hacer cosas para eso, hay que levantarse temprano, hay que hacer esfuerzos, no sacrificios. Para mí la palabra sacrificios no existe, esfuerzos, el esfuerzo de venir acá, después de venir del colegio, cansados, aburridos, capaz que a veces vienen porque los presionan en casa, pero hay sueños de esos muchachos, muchos van a querer ser cantantes, otros van a querer ser profesores, y esos sueños hay que apoyarlos. Cuando uno es niño tiene reales sueños, cuando uno es adulto vive el sueño de otros. Ojo, que no sea así, se los aseguro que no se siente nada bien. A ver, ¿quién me dice cuál es el único responsable de que nos saboteemos? ¿Qué órgano hace que pase eso? Ese hace parte del órgano. El cerebro. El cerebro es el autosaboteador número 1 y el que nos hace que nos quedemos ahí en la zona de confort. ¿Saben qué es la zona de confort? La zona de confort es conducir en el tráfico todos los días, ir al mismo trabajo, levantarme a la misma hora. La rutina se hace una zona de confort. Y a veces cuando nos mueven, pasa en el colegio te sientas aquí, y así son por ahí 2 meses. Cuando la profesora cambia, venga, se sienta Julanito aquí, eso es un martirio, eso es un trauma. ¿Por qué? Porque nos movieron de lado. Cuando yo doy clases, cuando he dado clases en la universidad, todos los días se sientan en lugares diferentes. Porque hay que crearle eso a la cabeza. Todos los días hay que crearles nuevos circuitos neuronales. Si yo me acostumbro a sentarme ahí, entonces el día que se me sientan en la silla, ya miro rayado yo al de enseguida. ¿Por qué me meto ahí? Es que es mi silla. No, no es mi silla, me acostumbré a eso. Son cosas sencillas, cosas básicas, pero el cerebro es perezoso. El cerebro busca siempre la forma de no gastar energía. ¿O a quién no le ha pasado que dice, hey, yo voy a hacer, a mí me pasa todavía, voy a hacer ejercicio el domingo, y el domingo no me levanto? 9 de la mañana, no, el otro domingo. ¿Por qué? Porque el cerebro está en zona de confort, está acostadito con la cobija, el televisor, y es así. No es culpa de nosotros, es culpa del cerebro, ¿sí? Hay que aprender a manejarlo, y se aprende a manejar, se los aseguro. Resulta que el cerebro está dividido en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Las personas normalmente tienen desarrollado un hemisferio más que el otro. No es que quiera decir que este es más chiquito que el otro, no. Hay personas que son muy creativos, dinámicos, o sea, todos con colores, ¿sí? Es porque la parte derecha del cerebro es un poco más desarrollada o está más arraigado esa parte del cerebro. Hay otros que es el izquierdo y es la persona que es lógico-matemática, sobre todo. Entonces la persona que está, hasta que no le da la cuenta, no termina de hacer lo que está haciendo. Hasta que no cuadra la última camisa dentro del closet, no. O sea, son personas que son muy lógicas, o sea, tienen hasta rituales.
Tienen hasta rituales para hacer las cosas. No es malo el uno del otro, no. Pero cuando aprendemos a modificar cosas y que el uno se conecte con el otro, ahí es donde viene el poder. Ahí es donde se logran grandes cosas. No es malo tener el hemisferio derecho más desarrollado, no es malo. No es malo. Y no es malo tener el izquierdo, pero si logramos esa cohesión entre los dos, es genial. Ahora vamos a mirar por qué. Antes de entrar en materia, sí, antes de entrar ya en el tema principal, yo quiero que ustedes miren, o quiero que ustedes se pregunten, ¿cuál es la forma que tiene cada uno de ustedes de ver la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Quién se anima? ¿Qué es la realidad, profesor Charry? La realidad es la forma en que vemos la vida. La realidad es la forma en que yo veo o vemos la vida, ¿cierto? Pero mi realidad es la misma que la suya. ¿Mi realidad es la misma que la suya? No. ¿O mi realidad es la misma que don Pedro? No. ¿Sabe qué me caracteriza o qué hace que mi realidad sea diferente? Mis vivencias, mis experiencias, mis costumbres, mi país, mi casa, mi familia, mi sexo, mi cultura. Todo eso hace parte de que yo pueda ver y estamos viendo lo mismo. Les hago una pregunta. Si hay una persona que nació, desde que nació está encerrado en una cueva, incluso para eso hay una alegoría, una metáfora, hay una historia, ¿sí? En una cueva y sale a los 17 años y le preguntan ¿qué es esto? ¿Va a saber responder? Quizá no, ¿cierto? ¿O qué color es? Tampoco. ¿Por qué? Porque su realidad se hizo allá en esa cueva. Entonces pasa lo mismo con nosotros. A veces vamos a otro país y nos parece muy raro lo que hacen en otros países, que nosotros, uy, ¿cómo van a hacer eso? No puede ser, es que yo no hago eso, o es que en Colombia no es así. Claro, porque es otro país. Cuando yo llego a Argentina, siempre cuento esta anécdota, siempre, porque me pareció muy chistosa. Llego a tomar el bus, ¿cierto? Normalmente uno, ¿qué dice cuando va a ir al bus? ¿Voy a qué? Voy a coger el bus. Voy a coger el bus. Resulta que coger en Argentina, ellos interpretan que es otra cosa. ¿Sí? Cuando yo le digo a la persona, venga, hágame un favor, ¿dónde cojo el bus para Avellaneda? Me miraban así. Tomás, ¿dónde tomas el bus? Sí, ¿dónde lo cojo? No, es que acá coger es esto. Entonces miren, una palabra tan sencilla hace la diferencia. Pero eso es cultura. Es cultura. Es cultura. Mi realidad es el sol, es una realidad, el sol, la luz. Sí, es la verdad. El que está allá en la cueva sale y la realidad de él también es el sol y la luz. Pero no conocía esa realidad. O sea, para él esa realidad era totalmente ajena. ¿Cuándo la vio? ¿Cuándo la hace de él, consciente? Cuando sale y lo ve. Pero hay que decirle a esa persona que eso es el sol. ¿O quién nos dijo a nosotros que era el sol? En el colegio, ¿cierto? Pero dígame si se llama sol. Antes de que existiera... ¿Era sol? No se sabe, nosotros le colocamos sol. O nosotros le colocamos a esto silla, porque era la forma de interpretarlo. O sea, la realidad es algo más complejo de lo que uno cree. Pero tiene razón lo que dice el Señor. Para nosotros el sol es una realidad. Dígame, para las personas que viven, para nosotros es una realidad que el sol salga todos los días, a la misma hora. Resulta que tenemos en el norte tenemos 6 meses de día y 6 meses de noche. Para ellos su realidad es que son 6 meses seguidos de día y 6 meses seguidos de noche. Miren la diferencia tan grande, ahí es donde quiero que lleguemos. Entonces ahí es donde también tenemos que ver que lo que piensa don Pedro, o lo que don Pedro quiere decir, capaz que no es lo que yo quiero decir. Y a veces ahí es donde se enfrenta uno en conflictos. ¿Por qué? Porque no ponemos de acuerdo esas dos ideas. Entonces la verdadera realidad es poder colocar, la realidad de dos personas es poder colocar en un punto o en una forma de que comprendamos los dos ese concepto. Es un poco complejo, pero lo vamos a ver. A ver, para el rinoceronte, ¿cuál es su realidad? Miren los cuadros, mira. El cuerno. ¿Quién le va a decir a ese rinoceronte que es totalmente diferente el cuadro sin el cuerno? No, porque está viviendo su realidad y la está viendo desde su perspectiva. Se nota, ¿no? Vamos a pasar a un tema, ya teniendo claro eso, vamos a pasar a un tema. Resulta que nosotros tenemos formas de comunicarnos y a veces decimos, yo no veo qué estás diciendo, no veo qué estás diciendo. Hay personas que dicen, no veo qué estás diciendo, no veo por qué lo haces.
ese tipo de personas tienen un sistema representativo, ya vamos a ver qué es eso. O hay otras personas que dicen, siento que algo va a pasar. Hombre, tengo una cosita aquí, siento que no es un buen negocio. Hay otras personas que tienen esa forma de hablar, ¿cierto? Y hay otros que dicen, amor, nunca escucho decir que me amas. Y este no es por ser machista, ¿no? Pero este es de las chicas. Este es de las chicas. Es que no escucho decir que me amas. Necesita escuchar. Esto no es adrede. Resulta que las personas tenemos sistemas representativos. ¿Qué quiere decir eso? Para yo poder darle forma hacia realidad, yo necesito interpretarla. ¿Y con qué la interpreto? ¿Con qué interpreto la realidad? ¿Con qué la interpreto? Los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. No es casualidad que personas en su discurso o en su dialecto digan no veo, no veo, no veo. ¿Saben por qué? Porque son personas muy visuales. Son personas que tienen que ver las cosas para poderlas entender o para poderles darles una representación. Como hay otras que simplemente con escuchar, hay gente que no le pone cuidado y pasaba en el colegio. Uno no le ponía cuidado al profesor, o habían compañeros que no le colocaban cuidado al profesor, pero todo lo sabían. Perfecto, eran con la cabeza abajo y todo lo escuchaban y hacían lo que se estaba haciendo. Y es por eso, porque su sistema representativo es el de la escucha. Son esas personas que tienen la habilidad para las canciones, para la música, sí, para la poesía. Y hay otras, como yo, que tenemos que hacerlo para entenderlo. Yo puedo verlo, puedo escucharlo, pero yo tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, yo no lo entiendo. Y hay personas que también pasan por eso. Usted lo puede mostrar, y por eso es que yo digo lo que dije la semana pasada en el colegio, lo del colegio. El colegio está sentado así, enfrente de un tablero, y estás viendo lo mismo que todos, pero todos no entienden de la misma forma, porque tienen sistemas representativos diferentes. Hay personas que son muy visuales, hay otras que son muy kinestésico, el que hay que tocar, es el que necesita el abrazo. Cuando está mal, usted va y le da un abrazo y esa persona se tranquiliza. Y hay otras personas que no les gusta ni que las toquen. Eso hay que aprender. Y hay personas que necesitan escuchar. Entonces en los colegios pasa eso, en el colegio es todo la misma metodología. Pero es muy difícil para el profesor tratar a cada uno y darle la educación a usted. Ese es el gran reto de la educación de hoy en día, por eso es tan difícil. Nuestros sentidos, entonces, tacto, vista, gusto, olfato y oído, filtran la información que nos llega. Filtran. ¿Para formar qué? El mapa es la realidad. Sin esto, yo no puedo dar un concepto de lo que es la realidad. Pasa con los que estaban en la cueva. En la cueva, entonces, ellos no podían ver la luz del sol. No podían tocar, qué sé yo, las piedras de afuera, que es diferente cuando hacía sol, la piedra es caliente. O sea, necesitaban esto para poder dar ese concepto. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué me dice a mí que una comida es maluca? Probarla. Y yo le digo a mi hija, con mi hija me pasa mucho. Porque mira, yo no quiero eso. Vean el pescado, por ejemplo. Yo no quiero eso. Yo, mi amor, ¿la probaste? No, pero es que no quiero, porque la forma no es linda, ¿cierto? No es agradable. Hasta que lo prueba y dice, papá, sí me gustó. Entonces, hasta que no lo evidencia o lo vivencia por sí sola, ya no va a poder dar un concepto realmente. Nos pasa a nosotros, nos pasa a nuestros hijos, le pasa a todo el mundo. ¿Sí? Cuando una persona no cuenta con alguno de estos sentidos, los otros se potencian. Cuando una persona no cuenta con la vista, el tacto se hace un poco más más agudo, más sensible. Porque el cerebro es así. El cerebro es una cosa de locos. Es tan complejo. Es tan complejo el cerebro que busca explicarse a sí mismo. Es tan complejo que el cerebro mismo busca darse explicación de sí mismo y no lo hemos logrado. Imagínense qué organismo, qué cosa maravillosa. Cuando yo hablo del cerebro, a mí me encanta porque es que es una cosa maravillosa. Y van a pasar los años, estamos evolucionados y no hemos logrado entenderlo. ¿O dónde está la mente? ¿O qué es la mente? ¿Qué es la conciencia? ¿Quién me da? ¿Dónde se ubica? ¿En dónde está? Es difícil. Es muy difícil. A ver, vamos a ver la chica. Mira, ve un gatito, ¿cierto? Aquí venimos. Las dos personas están viendo la misma realidad, están viendo el gato.
Pero resulta que para el Señor, su realidad es ¿qué? Que el gato le case los ratones que tiene en su almacén. O sea, lo vio como una oportunidad. Pero para la chica, ¿qué? Su realidad es ¿qué? Abrazarlo, mimarlo. Entonces ven, la misma realidad, vamos a decirlo así, para dos personas es totalmente diferente. Depende de qué, de las necesidades y lo que quieran y lo que están vivenciando. No es como una comida. Ahí está. Qué mejor resultado que ese, es verdad. Porque es así. Es así. Depende de lo que queramos y lo que vivamos. Esa imagen es genial y la del chino está mejor, la voy a buscar. Porque todos somos diferentes. Cada uno de esos fue una obra de arte. Y pasa exactamente lo mismo con ustedes. Estoy seguro que si les doy a usted una hoja y un lápiz y les digo que hagamos algo, ni un solo dibujo, ni uno solo es igual al del otro. Son únicos. Por eso para mí es tan triste cuando escucho esa palabra no puedo, no soy capaz. A los muchachos se las he erradicado. El no puedo no existe, siempre se puede. Hay que buscar la forma, hay que aprenderlo a hacer. Mi hija también, y me ha costado. El no puedo, no soy capaz y se frustra. No, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Y se lo digo yo era la persona más negativa, incluso todavía ser el hombre más negativo, pero soy consciente de que si no lo intento, no sé si puede ser o no puede ser. Yo no me puedo quedar como antes en el no puedo, no soy capaz, no quiero, qué pereza. Si puedo. Entonces, si puedo yo, puede cualquiera. Repasemos, sistemas representativos. Entonces tenemos ¿cuáles? Son tres. Visual, auditivo y kinestésico, ¿cierto? Todos tenemos de los tres, todos. Pero uno es más desarrollado en cada uno de nosotros. Para poderlo identificar hay que hacer un test. No lo vamos a hacer aquí porque no tenemos tiempo, pero se puede identificar cada uno de ustedes cuál es el sistema representativo. Y la idea es estar lo más equilibrado entre los tres. Cuando se logra ese equilibrio, se hacen cosas maravillosas. Hay personas que son muy visuales, pero nada de escucha. O sea, nada de escucha. Por ejemplo, yo soy muy mal auditivo. Yo voy escuchando música, es música, y yo no me grabo la canción hasta que no le pongo cuidado totalmente. Hay gente que simplemente la escucha y ya está. Yo tengo que ver el video. Si veo el video, me acuerdo. Si lo veo, sí me acuerdo. Pero si la escucho, no. Y he tenido que trabajar porque me ha costado. Me ha costado. Hoy en día soy más visual que auditivo. Y estoy en la mitad del kinestésico. Y me toca mejorar. Porque entonces si yo quiero realmente interpretar mejores cosas, tengo que mejorar a hacerlo. Y se puede hacer, hay que practicar, nada más. Entonces ahí está visual, ahí está la tableta, auditivo, están los audífonos y kinestésico es el sentir, el balonazo. ¿Sí? Vamos a ver una pregunta. ¿Qué ves en la imagen? ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Voy a preguntar. ¿Quién me quiere, por acá, quién quiere decir qué ven? Duro. Una alcoba con una ventana. Dos personas. Bien. Por acá. ¿Alguien? ¿Qué ven? Una esquina. ¿Cierto? ¿Qué más? Un arco. Sí, también. ¿Qué más? Vamos a ver quién gana. El que gana, lo invito a nutrición. Un espejo. ¿Quién lo vio? ¿Qué más? Otro y ya. Un cuadro. Bien. Les voy a contar la historia. Resulta que un antropólogo se fue para Kenia. Kenia es uno de los países de África, ¿cierto? Resulta que se fue a hacer una investigación y llevó esta misma imagen. Les preguntó a los nativos de Kenia que qué veían ahí. Y resulta que ellos les dijeron que eran dos mujeres que iban con la canasta de ropa pasando por uno de los árboles a lavarle la ropa al río. Sí. Mira. Miren los árboles. Miren las señoras de allá. Para ellos, lo que se les vino a la imagen, a la cabeza, fue eso. Porque ¿qué veían ellos? Esto. Para ellos no era una habitación, para ellos no era una ventana, para ellos eran dos personas que llevaban un canasto en la cabeza, porque era su realidad. Era la forma en que ellos habían visto durante toda su vida lo que pasaba. Eso fue lo que su cerebro les dijo que era.
Se dan cuenta que es muy diferente las realidades dependiendo de dónde somos. Es diferentísimo. Y acá ninguno de nosotros se nos pasó por la cabeza que era un árbol, que eran dos señoras, que era esto que le llevaban en la cabeza, era ropa para lavar en el río. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo eso. Es importante que eso quede muy claro para el tema que viene a continuación. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora les pregunto, ¿crees que realmente ver la realidad como es o simplemente como tú la ves? Esa pregunta es profunda. ¿Esa realidad que yo estoy viendo es la real o es como yo la veo? Ahí se las dejo para tarea para dentro de 5 meses, 4 días, 8 días. Ustedes verán. Vamos. Resulta que teniendo en cuenta esto, pasamos a algo que se llama conflictos emocionales. Este tema es lindo, ¿por qué? Resulta que la semana pasada, teniendo yo esta información, que la pongo en práctica, tuve un conflicto emocional. Y por ese conflicto emocional generé una situación negativa, de la cual después me sentí muy mal. ¿Por qué? Porque no manejé mis emociones y actué con mis emociones y no con la razón. Y cuando usted actúa con las emociones, tiende a sentirse culpable después y a cometer demasiados errores. ¿Qué es lo lindo de eso? Que uno aprende de los errores. Pero uno se siente muy mal cuando a la otra persona se le agrede o se le dicen cosas que son ofensivas. Y es ahí donde está la sabiduría de nosotros, cuando aprendemos a manejar esas situaciones y podemos darle un poquito más de razón, tener ese tiempito que nos da el cerebro, son milésimas de segundo que nos da el cerebro para entrar en razón y no cometer las barbaridades que cometemos o decimos. A ver, de las 4 imágenes, ¿cuáles representan un conflicto? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¿Qué tal? ¿Para quiénes? Levantan la mano. La primera. ¿Para quiénes es un conflicto la primera? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. La segunda. ¿Para quiénes es un conflicto? 1, 2. Para la tercera. ¿Para quiénes es un conflicto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y la cuarta? La cuarta no. Bien. A ver, ¿por qué nos damos cuenta que es un conflicto, sea la primera, sea la segunda, sea la tercera o sea la cuarta? ¿Por qué nos damos cuenta? ¿Por qué decimos que es un conflicto? Ah, perfecto. Por los gestos. Hay personas cuando llegan dicen, venga, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? No, muy bien. ¿Esa persona está bien? No está bien. Como hay personas que usted les pregunta, ¿cómo están? Súper bien, excelente, vea, hoy amanecí. Usted con la cara, con lo que proyecta, ya le está diciendo a la otra persona que es. No tiene que decir una sola palabra. O la persona que llega bajoneado, cuando uno comparte con las personas, uno ya sabe cuando llegan mal, porque no están en la misma condición. Entonces, a ver, acá hay un conflicto, perfecto, los que dijeron bien. Hay un bullying, ¿cierto? Ya está triste, aquí hay un bullying. Aquí hay un conflicto también. Acá hay un conflicto. Están discutiendo, capaz que también podrían estar celebrando que el Señor fue absuelto del juicio, ¿cierto? Y acá también se puede decir que hay un conflicto o que están aplaudiendo por algo que lograron. O sea, es como yo lo interpreto y como los gestos de las otras personas me lo muestren. Aquí hay algo muy importante. Tu cerebro tiene que sentirlo antes de entenderlo. Por eso es que los muchachos no aprenden si no la embarran. Y no solo los muchachos, nosotros también. Dígale a un muchacho que no se vaya por esa cuadra porque lo van a robar. Se va por esa cuadra, se va por esa cuadra, se va. Y si no se va hoy, se va mañana. Y si no se va en una semana, vuelve otra vez a pasar por ahí. ¿Por qué? Porque es que por ahí ahorra energía, por ahí ahorra tiempo. Hasta que lo roban y no vuelve a pasar por ahí. Dígale a los muchachas que hoy en día andan en esas motos, con esos muchachos que son todos locos en motos, dígales que no anden en esas motos. Dígales que no anden, lo van a hacer. Porque necesitan sentir la adrenalina que se libera. Necesitan esa adrenalina. O dígale a una persona que no se enamore. Dígale a una persona que no se enamore. No lo va a saber hasta que no se enamore. Y ahí sí lo va a entender. Siempre esto es ley. Esto no es que, yo aprendí por espejo ajeno. Eso es mentira.
Eso es mentira. La peor mentira que uno puede darse es que aprendió por espejo ajeno. Eso es mentira. Hasta que usted no lo prueba, hace o lo disfruta, no lo va a entender. Porque el cerebro es así. Porque yo necesito crear algo que se llaman emociones. Yo necesito generar una emoción para poder darle sentido a lo que estoy haciendo. Si yo nunca me he tomado una sopa caliente y me tomo una sopa caliente y me quemo, no lo vuelvo a hacer. Es así de sencillo. Resulta que tenemos una parte del cerebro que maneja lo que se llama la indulgencia. La indulgencia es esto que sabemos que es malo, pero lo hacemos. ¿Quién fuma? No fuman. Ninguno. ¿Han visto las cajetillas de cigarrillos? ¿Qué vienen en las cajetillas de cigarrillos? Imágenes horribles, ¿cierto? Eso se llama indulgencia. Resulta que uno está viendo ahí, el fumar da cáncer, ahí dice. El fumar da cáncer. Y muestran la boca con cáncer y cáncer de pulmón. Pero ¿sabe por qué no lo dejamos? Primero porque el cerebro necesita esa carga del cigarrillo, por la dopamina que se genera. Y segundo, porque es que a mí no me va a pasar. Es así. Como a mí no me va a pasar, yo lo hago hasta que me pase. Un ejemplo es mi papá. Mi papá tiene 57 años, cáncer colorectal. Hoy en día no tiene, o sea, se hizo el tratamiento, no tiene en este momento residuo o resto de cáncer, no ha tenido una recidiva, está muy bien, pero quedó con una condición de una colostomía. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse un examen hace mucho tiempo atrás y no se lo hizo porque le daba miedo y porque él decía que a él no le podía dar. Pero sí le dio. Porque fumaba, porque tomaba, porque tenía malos hábitos. Pero como él no pensaba que le iba a dar, entonces lo siguió haciendo. Ahora ya no fuma, ya no toma, obvio. Hasta que no nos pasa la cosa, realmente no somos conscientes. Entonces, pero no es culpa de nosotros, ¿es culpa de quién? Resulta que nosotros, hay un doctor que se llama el doctor Paul D. Malin. Él dijo que había un cerebro triuno, no es que tengamos 3 cerebros, no, sino que hizo como una división del cerebro en tres partes o en 3 zonas. Las vamos a ver aquí. Resulta que tenemos un cerebro, según el doctor Paul D. Malin, que es el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es el instintivo, es el que se necesita para la supervivencia. Entonces está para comer, para dormir, el sexo, ¿sí? Las necesidades básicas. Es el cerebro más primitivo. Es más, para los que tienen el concepto de la evolución como algo real, se dice que el cerebro fue evolucionando a partir de del cerebro reptiliano. Evolucionó el ser humano, ¿sí? Por la necesidad de comida, de muchas cosas, y pasamos a tener un cerebro límbico. Límbico quiere decir emociones. Entonces ya aquí teníamos lo que son la tristeza, ¿sí? O el miedo. Cuando iba el nómada a cazar, ¿sí? O iba esta persona nuestros aborígenes a cazar, y llegaban a una parte donde estaba el acantilado. Ellos no seguían porque ya sabían que ahí si seguían morían. ¿Por qué? Porque ya tenían esta parte del cerebro desarrollada, ya no eran instintivos, porque capaz que la presa saltó, y en un principio capaz que él saltaba con la presa, pero después de ver los otros a que el compañero se tiró y no volvió, empezaron a evolucionar. Entonces ahí se creó lo que fue, o se desarrolló el cerebro límbico. Resulta que este cerebro límbico con este reptiliano son demasiado conectados, tienen una conexión muy firme, ¿sí? Cuando yo tengo hambre, ¿qué hago? Come, ¿cierto? Resulta que si no tengo comida en la casa y yo tengo hambre, ¿qué hago? Rebusca. Salgo y compro. Esa es la evolución. Es así de sencillo. Suena lógico, suena como una tontería, pero no es tan tonto. Tiene un fondo muy, muy científico. Y este cerebro grandecito, esta parte del cerebro que es la más grande, se llama neocortex. Y esa es la parte de la razón. Se dice que el ser humano, a medida de que va pasando el tiempo, va a tener el cerebro mucho más grande. Es más, tendemos a ser mucho más cabezones, así como cuando vemos las fotos de los extraterrestres. Va a ser así, y es más, va a ser así, porque este cerebro está en expansión todo el tiempo. Cada vez que creamos nuevas experiencias en la humanidad en general, estamos haciendo que esa masita crezca. ¿Por qué sea esto? Es la inteligencia, esto es lo que nos da a nosotros la posibilidad de hablar, de razonar,
de saber de que yo me paro allá y si me tiro me puedo fracturar, de que si viene un carro yo no me voy a quedar aquí para que el carro me atropelle, sino que me dice, muévase. Entonces ahí la razón y el cerebro reptiliano actuaron, o sea, conectan. Pero cuando este cerebro se bloquea, le damos paso ¿a quién? Al límbico, a las emociones. Y ahí es donde viene el problema. Porque una emoción es ¿cuál? La rabia, ¿cierto? La ira. Cuando actuamos con ira, se cometen los peores errores del mundo. Y ya van a ver por qué. Entonces, cuando esto se bloquea y le damos paso a este cerebro y a estamos llevados. Ahí es donde aparece que una persona llegó y mató a otra. Y la persona está arrepentida totalmente. ¿Por qué? Porque en milésimas de segundo no tuvo la capacidad de decirle a la razón o que el cerebro de la razón actuara para detenerse y empuntar el arma. Pero no. A mí me pasa muy seguido cuando voy en el auto y cuando me cierran. Yo creo que a todos nos enoja. Y la tuve que modificar. Pues yo era de los que sacaba la ventanilla cerillo y era horrible. Pero resulta que en una de esas casi me estrello por hacer eso. Y ahí aprendí y comprendí el error. O sea, si me cerró, ¿qué necesidad tengo yo de ir a decir a eso? A veces me pasa, o a veces lo dejo pasar. Pero ya no me bajo o ya no le digo ese tipo de cosas que decía, porque antes actuaba con la emoción. Te voy a matar, que esto, que lo otro. Y ahora le pasa algo a ese señor, yo soy el que lo pago después. Dios no lo quiera. Somos muy volados para hablar, pero no es culpa de nosotros. Esto pasa. O dígame que no se ha enojado. Yo sé que aquí no ha pasado. Pero quien no se enoja en la casa ha acabado con todos los platos, con todo, ha tirado todo al suelo. No ha pasado, eso no ha pasado. O quien no se enoja, o quien se ha enojado de aquí y va y le dice hasta misa al otro. Eso no ha pasado, yo sé que acá no. Suena loco, pero esto pasa. ¿Y sabe por qué? Porque se borra la razón. Porque ahí es donde decimos que ahí es donde incluso los animales nos ganan a nosotros. El gato a veces ante el problema que hace, huye. Pero nosotros somos más berraquitos, vamos a enfrentarlo. Ahí es donde está el error. Y ahí es donde se genera esto. Lo que le pasó a esa gente son secuestros emocionales. La razón dejó de funcionar para darle paso ¿a qué? A la emoción y al cerebro reptiliano. Dígame, ¿qué lógica tiene que ese señor, la impresora le botó tinta y vaya a agarrar la pantalla y la pone o sea, no hay razón. Pero en su momento eso fue lo que le dio. Y eso es lo que pasa. Por eso matamos a alguien y después no sabemos por qué lo hicimos. A ver, entonces, ¿qué es el secuestro emocional? Daniel Goleman, que es uno de los grandes literarios y tiene que ver con todo esto de neurociencia y con inteligencia emocional, dice que hace referencia a una explosión emocional, valga la redundancia, que llega a anular la capacidad del sujeto para pensar con claridad. De manera que actúa totalmente cegado por sus emociones, secuestrado por su estado de alta activación emocional. No me gusta meterle mucha información a las diapositivas, pero me pareció importante que esta quede acá, porque la palabra clave en esto es anular la capacidad para pensar. Eso es un secuestro emocional. Cuando estamos discutiendo y llegamos a ese punto, es porque la razón se bloqueó. Y créanme que la razón se puede trabajar y mejorar para que esto no pase. Es muy duro, sí, es muy duro. Es muy difícil, pero no es imposible. Y mientras haya posibilidad, uno tiene que trabajar. Hay que trabajar. Y créanme que uno, después de que trabaja, capaz que en el problema, en el momento, uno, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije eso? Y después va y dice, fue mejor no haberlo dicho. Porque ya pasa la rabia, y cuando pasa la rabia, ahí no hay nada que hacer después de lo que hayamos hecho. Entonces, se puede trabajar, se los aseguro. Yo era una persona demasiado impulsiva. Ustedes me van a ver allá en la línea, cuando yo dirija, y yo soy demasiado vehemente y reclamo, porque es una forma de hacerlo. Pero yo no soy ni el 80-100% de lo que era allá. Yo era los que llegaba a un partido de fútbol y tenía que haber problema. Yo siempre buscaba el problema, porque me mantenía frustrado, me mantenía aburrido, estresado. ¿Y qué culpa tiene la gente? Todo lo del video, hay un efecto, ¿cierto? Y todo efecto tiene una causa que lo produce. Entonces tenemos que atacar es la causa. La causa. Ahí es donde está la inteligencia emocional. La inteligencia emocional busca que yo identifique qué me provoca eso. Y se los aseguro, es difícil, pero se logra. Yo una vez en un partido le dije a un chico, le dije,
El chico quería problemas, llegamos al partido, estamos hablando de casi 10 años atrás. Quería problemas, el hombre venía en Guayabao, yo estaba jugando un domingo, me tiró duro, yo le tiré duro, después me tiró duro, después ya le reclamé y se formó la pelea y le dije que lo iba a matar, que no sabía quién era yo, la de siempre, ¿cierto? No me da pena decirlo ahora porque es una forma de mostrarles que esto pasa. Resulta que a los 2 días el chico llega a consulta a Salud Total, donde yo trabajaba, y me lo encuentro en consulta. ¡Qué vergüenza! Me fui yo para la casa y pensé, si a este muchacho le hubiese pasado algo en el trayecto de su casa, de esos 2 días, yo estaba en la cárcel, y yo tengo una hija, o en ese momento tenía mi esposa, tengo mi esposa. O sea, yo estoy en la cárcel por algo que dije que no iba a hacer. Yo les aseguro que a las 2 horas yo ya no te estaba pensando en nada de eso. En nada de eso. Me dejé secuestrar emocionalmente y estaba cometiendo un error. Y desde ahí cambié. Cambié no, transformé. Transformé esa forma de pensar y la trabajé mucho tiempo para no llegar otra vez a ese punto. Hay formas de hacerlo, cada uno busca su forma, ¿cierto? Y encontré la causa, lo que dice usted. La causa era esa. ¿Mi causa cuál era? El estrés de estar trabajando todo 24 horas, salir a trabajar, a jugar, y qué culpa tiene la otra persona de que yo esté todo el día encerrado. Yo no tengo por qué frustrarlo a él. Entonces, pero entender eso es complejo. A ver, secuestro emocional. ¿Cómo y por qué? Es instintivo, de supervivencia, por el miedo, por la inseguridad. ¿Qué causa un secuestro emocional? Cualquier cosa que se perciba como una amenaza. Cuando uno percibe una amenaza, uno está inmediatamente ¿en qué? ¿En posición de qué? De defensa. Tal cual. ¿Cómo identifico yo a veces personas que me están mintiendo? Primero, por los ojos, porque hay una técnica de identificarlo con los ojos. Y segundo, porque la persona entra en un mecanismo de defensa que es este. Cuando la persona hace esto o está hablando de algo, no está segura de lo que está diciendo o está diciendo algo que no es. Es una forma de identificarlo dentro de la programación neurolingüística, ¿cierto? ¿Qué me causa a mí una amenaza? Equivocarme. A mí, cuando empecé a dar charlas, me daba un pánico aterrador equivocarme. ¿Y saben cuántas veces me equivoqué dando charlas? Todas. Me equivocaré y me seguiré equivocando. Porque es que eso se trata. De eso se trata. No conozco el primer ser humano que se haya parado ahí y no sienta miedo. Pero ¿sabe cuál es el miedo? ¿A qué van a decir? ¿Será que sí están pensando en que sí sé o no sé del tema? No. Después ya se va dando algo que es seguridad, ¿cierto? La humillación, a sentirme humillado. Cuando yo me siento humillado, inmediatamente entro en zona de amenaza. O a ser interrumpido, eso sí que molesta. ¿Vieron la profesora que le dañó el celular al chico? Porque se sentía interrumpido. Le dio un secuestro emocional y ¿qué le hizo? Le dañó el celular. No era lógico, pero fue lo que reaccionó en el momento. Al rechazo, este sí que es fundamental. Los seres humanos le tenemos miedo al rechazo, así digamos que no. Ay, que no, que a mí no me importa si me dice o no me dice. Sí le importa, sí importa. El rechazo es una de las cosas más dolorosas para un ser humano. Para los hombres. Hombres y mujeres, se los aseguro. Siempre me están rechazando las mujeres. De novios, que el cuadre, que la... Y uno también rechaza a las mujeres, ¿no? Porque nosotros también a veces nos tiramos. La falta de respeto también, eso hace que yo tenga un secuestro emocional. Entonces, cuando yo identifico esto, cuando yo no le doy poder a esto, cuando esto no se ha presentado, yo no tengo por qué tener una amenaza y no tengo por qué tener un secuestro emocional. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Resulta que cuando pasa esto, se toma personal, y cuando se toma personal ya ahí se acabó, ahí hay un problema grandísimo. Y estamos entrando en una zona donde la humanidad es poco tolerante, o somos pocos tolerantes. Cualquier cosa que nos dice ya estamos contestando con 7, 8 piedras en la mano. Estamos muy prevenidos. Y a veces hay que darse una pausa, hay que tomarse una pausa para poder hacer las cosas mejor. Esto era un ejercicio, obviamente no lo vamos a hacer porque no tenemos aquí el papel, el lápiz, pero les aseguro, lo que les decía al principio, cada uno de esos barcos que ustedes dibujen no es igual al del compañero enseguida. No es igual porque todos somos un mundo diferente y tenemos creencias, costumbres y la forma de ver la realidad totalmente diferente. Y un barco es un barco, pero para el barco para usted puede tener 50 ventanitas, para usted tiene que tener una, para usted puede tener una banderita, para el otro no. Es así. Entonces la idea era dibujar un submarino o un barco. La realidad es lo que cada uno de nosotros crea, ¿sí? La realidad hace parte o se da ¿por qué? Por mis creencias, por mis pensamientos, por mis acciones, por mis sentimientos. Y esto hace que yo le dé una interpretación a esa realidad.
Hay personas que nosotros decimos, esa persona me cae tan mal. Y hay otra persona que dice, no, pero es que es muy buena gente. Yo no sé usted por qué le cae tan mal, si es tan buena gente. No, pero es que no sé, tiene algo que me cae mal. Porque le estoy dando, porque estoy dando una interpretación de una creencia, un pensamiento de esa persona, y resulta, les aseguro, que uno lo trata y dice, esa persona es genial. Pero como somos seres humanos y la culpa no es de nosotros, sino del cerebro. Miren, esta palabra esta frase es linda porque es verdad. Y esta aplica para entender a la otra persona. Y dice, no te enojes. A veces el otro no entiende. Lo explicaste 1000 veces, pero no lo ve. No es tonto, no es malo, no es diferente, es otro. Es otro. Por eso a veces no. Pero yo no entiendo por qué no entiende. Pues porque es otro. Es así. Pero es tan difícil entenderlo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuán más es difícil? Cuando estamos en pareja. Uno con la pareja no tiene paciencia. O la pareja con uno no tiene paciencia. Y entramos en discusiones tontas. Y se nos olvida eso tan primordial, que es que somos diferentes. Les aseguro que al principio de la relación, ay no mi amor, tú tienes razón. No, sí, venga, no te enojes, muñeca. Hoy en día, pues problema suyo, me voy. Es así. Porque es una realidad diferente para todos. Ya lo dijimos, cultura, condiciones, país, experiencias, valores, educación, sexo, la edad también. No es lo mismo una persona que tiene 17 años a una persona que tiene 33, a una persona que tiene 55. A medida que uno crece o en la edad tiene creencias diferentes. Por eso estos muchachos no entienden lo que nosotros entendemos y no esperemos que lo entiendan, porque son niños. Y a mí me tocó aprender eso, porque hoy en día yo digo, los papás de nosotros tenían razón cuando nos decían, no hagas eso, mira, hace esto, hace lo otro. Ellos no lo entienden ahora, porque creen que es que el mundo gira en torno a ellos. Pero cuando crecen y empiezan a ver que hay que cumplirle a los jefes, de que hay que pagar los recibos, yo les digo a ellos, para ustedes es difícil la vida, venga, hagamos acá, y los saqué al tablero y les dije, venga, ¿cuánto pagan ustedes de arriendo? ¿Cuánto pagan ustedes de recibos? ¿Cuánto pagan ustedes de manutención? ¿Cuánto pagan el arreglo del carro, de la moto? ¿Cuánto pagan de gasolina? ¿Cuánto pagan de esto? ¿Cuánto pagan del otro? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ah, no, profe, estudiar y pedir plata a los papás, que es lo único que saben. ¿Es difícil la vida? ¿Cuántos hijos tienen ustedes? He hecho ese ejercicio con ellos. Eso se les olvida a los 2 o 3 días. Pero en ese momento se dan cuenta que ustedes realmente hacen muchas cosas para que ellos estén bien. Cuando entramos en algo que se llama escalera de diferencia, es un término, ¿cierto? Pero para explicar qué. Vamos a explicarlo con una simple llamada o un mensaje al celular de otra persona. Así de sencillo. Entonces, a ver, el hecho. Le mandaron un mensaje a esa persona y esa persona no le contestó el saludo. Hola, ¿cómo estás? Listo. ¿Pasó? El hecho, ¿cuál es? No le contestó el saludo, ¿cierto? Ya empiezo yo, después de 2 horas, a darle una interpretación a eso. Y digo, me ignoró cuando lo saludé, cuando le mandé el mensaje. Listo. Ahí quedó, vamos en interpretación. Entonces vamos a empezar a atribuirle, como el cerebro necesita darle explicación a eso, ¿por qué no me contesta? Entonces vamos a atribuirle una causa. Ya, me ignoró y no me contestó porque la vez pasada yo le hice pagarme una cerveza o lo que sea. Ya le estoy atribuyendo una causa a este hecho. Ya entramos en zona de victimización. Como no hemos podido darle explicación a eso, entramos a victimizarnos, entonces generalizamos. Entonces empezamos a decir, es que siempre me ignora, siempre que le mando el mensaje, me contesta a los 2 o 3 días. Así es. Y después vamos a una acción. Resulta que cuando nos encontramos decimos, ¿qué va? Usted no me contestó el celular. Es que usted siempre hace lo mismo. Y la otra persona capaz que no contestó el celular, ¿por qué? Porque se le dañó, porque no lo tenía, porque lo apagó, porque era un fin de semana y no quería saludar, no quería hablar con nadie. Entonces, nos hacemos una película con un hecho que hasta no es real. Y pasa mucho en las relaciones. Pasa mucho cuando usted le manda un mensaje a su novio y no le contesta. Y entonces empieza, no me contestó. Claro, allá está con esa, ¿cierto? Con esas otras. Es que en el trabajo, sigan el trabajo, así es. Y después lo llama y le dice, claro, usted no contesta. Y el señor está en una reunión con el jefe. Hágale entender a la otra persona que no está haciendo nada malo. Es difícil. Pero ahí es donde está, capaz que y me ha pasado mucho, créanme que me pasa mucho. Y me dicen,
Profe, es que yo le escribí a usted y usted no me contestó. Cuando hoy miro el WhatsApp, 70 mensajes, abajo. Uy, sí es verdad, qué pena, no tuve tiempo. Es más, aquí no lo tengo en el bolso. Debo tener unos mensajes de mi mamá que mañana me va a mandar un mensaje a regañarme porque no le contesté hoy. Porque en este momento mi hermano estaba llegando a Italia, donde estaba ella. Y estoy seguro que me dice, es que usted no contesta a toda hora. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando una charla a ustedes. Ahí tengo el video, por suerte, ¿cierto? Pero no se trata de eso, se trata de que yo haga las cosas bien y la otra persona confíe o crea, es así. Esta palabra es cuando entramos en crisis, cuando llegamos a acción de enfrentar, entramos en una crisis y ahí se acabó el mundo, ahí hay un problema, hay una cosa apoteósica, el apocalipsis. No hay nada más cansón que las peleas en la casa. Es horrible, es cansón, es estresante, tensionante, triste, para después uno tener que volverse a contentar o decir cosas que uno no quiso decir. Y cada vez que usted hiere o cada vez que herimos a la otra persona, se va dañando algo, se va deshojando algo, hasta que llega el momento en que ya no hay forma de arreglarlo. Y pueden ser muchos años. Y pasa, entonces tenemos que ser más inteligentes, no es fácil. Con nuestros hijos aún más, porque es que ellos lo enfrentan a uno y lo enfrentan de una y te desafían, pero hay que ser más inteligente que ellos. Y hay formas de actuar con ellos donde el desafío a ellos les baja, sino que hay que practicar, se los aseguro que se puede. ¿Cómo detecto yo un secuestro emocional? Bueno, tengo cambios físicos. Hay personas que empiezan con palpitación, se ponen rojos, sudorosos, temblorosos, ¿sí? Enrojecimiento, sensación de ahogo acá, cuando eso como que se siente el taco. Es horrible, ahí estoy yo en un secuestro emocional. Ojo, porque esos son los primeros pasos para identificarlo y poder actuar. ¿Sí? Visión borrosa, este me da a mí. Sí, este me da a mí. A mí me da esto, me da esta sensación de ahogo y me da temblor. Tengo mucha rabia, me da esto. A otros le da la respiración acelerada, empiezan a hablar y empiezan a ahogarse porque ya están totalmente descompensados. O la intranquilidad también. Hay muchos otros. Hay personas que les da por ir al baño a orinar muchas veces, por comer, o les da por ir a agarrar una hoja y dañarla. Ahí estoy yo entrando en un secuestro emocional. Ahí es donde es el momento donde yo lo identifico para poder actuar. Listo. ¿Cómo puedo actuar? Ser consciente de lo que está pasando, buscar la raíz del problema, preguntarme qué responsabilidad me genera, qué responsabilidad tengo yo en este problema que está pasando, qué me genera, qué síntomas. Leer los mensajes previos, los síntomas que acabamos de ver. Si sabemos que estamos entrando en un secuestro emocional y somos conscientes de lo que está pasando, ya empezamos a darle manejo. ¿Cómo le damos manejo? Creamos nuevas experiencias. ¿Cómo hacemos? Listo, pues entonces hablemos con otras personas. Que es que estamos en el momento del conflicto. Listo, entonces ¿sabe qué? Dígale, ahora hablamos, en este momento no, porque nos vamos a decir cosas feas. Váyase, camines las 50 cuadras del barrio, dele la vuelta a Pereira y vuelva después. Se los aseguro que cuando vuelven no son los mismos. Y así la otra persona quiere enfrentar el problema, ustedes ya no están viendo diferente, porque ya tuvieron tiempo de buscar estrategias. Es difícil, no imposible. Técnicas de respiración, eso es más avanzado. Si yo me tomo el tiempo en respirar profundo y hacer consciente esa respiración y expirar, mi cerebro empieza a funcionar diferente. ¿Por qué? Porque el cerebro solamente puede hacer una cosa a la vez. Eso es mentiras de que alguien o algunas personas hacen varias cosas, esas son mentiras. Que se tiene mayor concentración, sí, y en esto sí es una virtud de las mujeres. Las mujeres tienen mayor capacidad de concentración para hacer una y otra cosa, pero el cerebro se centra en una. Cuando yo hago consciente algo que es inconsciente, como respirar, el cerebro solamente está enfocado en eso. Entonces, el solo hecho de respirar y exhalar nuevamente ya está para mí haciendo una conexión diferente. Me estoy saliendo del problema. Hay técnicas de respiración, el mindfulness, la meditación. Yo medito. Yo todas las noches hago mis 40 minutos de meditación. Al principio no logré hacer sino 2 minutos, después 5, después 10, después 15. Todos los días hago 40 minutos en la noche, a la hora que sea. Y eso me da paz, me da tranquilidad, me relajo, soy consciente de lo que estoy viviendo en ese momento.
Muchos de nosotros no somos conscientes ni de la cobija que tenemos encima. No somos conscientes de lo abollonadito que sea nuestro colchón. No somos conscientes del vaso de agua que nos tomamos, porque cuando tenemos un vaso de agua aquí ya queremos que esté adentro. Son cosas muy pequeñas que en el día a día no nos da oportunidad de disfrutarlo, en la noche sí. Yo me siento, me coloco mi auricular y medito 40 minutos. Y ya no me duermo, antes me dormía. Repetir las que me den a mí efecto positivo. Si a mí salir a dar un paseo, esta me funcionó mucho a mí. Cuando yo estaba en las discusiones o en el problema, yo me iba y volvía al rato y la veía diferente y aprendí a manejar situaciones, sobre todo en mi casa, que a veces nos prendíamos por cualquier cosa, es verdad. Hoy en día no, hoy en día ya no necesito dar el paseo, simplemente yo le digo, ahorita hablamos que no vamos a llegar a nada bueno y se acabó. Y al rato nos estamos riendo de lo que estábamos tratando en ese momento. O sea, son estupideces, son cosas muy sencillas, pero se logran hacer, se los aseguro que sí. Utilicemos las reglas comunicativas. ¿Para qué? Para evitar un problema. Entonces, una comunicación clara. Si yo le digo a la otra persona qué es lo que estoy sintiendo, digámoselo de la manera más que lo entienda, sin palabras soeces, sin palabras fuertes, ¿sí? Expresemos los sentimientos y las emociones. Respetemos a las otras personas. Los elementos para minimizar el secuestro emocional ya los vimos, lo que vimos en la diapositiva pasada. Miren, la catarsis, cuando le contamos a otra persona lo que estamos pasando o el problema que tenemos, uno mejora. Cuando se cuenta, cuando se escribe, escriban eso, el problema que está pasando y verá que mejora. Hagan deporte, escriban todo lo que suceda, lo de las técnicas de respiración. Les voy a regalar una frase, ya con esta terminamos. Miren, esta frase es poderosa, es muy poderosa. Y si ustedes la practican con las personas que están entrando en conflicto, con su esposo, con su esposa, con sus familiares, papá, mamá, entonces, cuando haya un conflicto, entonces tú le vas a decir, cuando tú discutes o cuando tú llegas tarde o cuando tú lo que esté pasando, siento que no estamos yendo por el mejor camino, siento que esto se está acabando, siento que el problema, ¿cierto? Y digámosle, ¿qué quiere? Yo quisiera que esto cambiara, quisiera que fuese diferente, quisiera que lo abordáramos diferente, porque tú eres importante para mí, porque realmente quiero que las cosas funcionen. Si ustedes hacen esto, cuando hay un conflicto, les aseguro que les va a ir muy bien y les va a cambiar la vida. Practíquelo, póngalo en práctica y se lo aseguro que va a cambiar. Inteligencia emocional depende de nosotros. Aprender a manejar el cerebro depende de nosotros. De nadie más, de nadie más. Y se lo aseguro que van a tener una mejor vida. Se van a llevar esas preguntas, ¿sí? ¿Eres feliz con quién eres y cómo gestionas tus emociones? Pregúntense ustedes hoy, ¿son felices como ustedes manejan sus situaciones de conflicto? ¿Cuánto les están pagando a cada uno de ustedes en sus trabajos, en lo que hagan, por renunciar a los sueños, a lo que realmente quieren? ¿Cuánto les están pagando? ¿Vale la pena lo que les están pagando? ¿Eres esa luz ¿Eres la luz que le mostrará a tus hijos el camino? ¿Realmente ustedes son lo que quisieran que sus hijos sean? Con esas 3 preguntas y las respuestas de ustedes, estoy seguro que van a encontrar la mejor manera de educar a sus hijos y que sus hijos sean de bien para esta sociedad. Les agradezco mucho la atención. Feliz noche.